Buenas noches. Bueno, saludar primero a Hilary Darián Ramírez, quien dirige este grupo de jóvenes denominados sellos y que integra a diversos alumnos de las escuelas de trabajo social, sociología y ciencia de la comunicación, según tengo entendido, ¿no? Y saludar también de igual manera a todo este grupo maravilloso de jóvenes, a Víctor Patricio, quien está dirigiendo este evento, a Joseph Micho, con quien he venido también coordinando el curso, ¿no? Y desearle pues todos los éxitos que en los proyectos que ustedes vienen trabajando y que a futuro van a continuar con ello, ¿no? Igualmente, mi saludo y mi agradecimiento a nuestro decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia, a mi colega Jesús Paisí, a mi colega Ronald Aguirre, director de actividades del Colegio Regional de Sociólogos, que viene cumpliendo una labor muy destacada, muy importante en esta gestión, toda vez que viene organizando una serie de eventos, actividades académicas, y eso es bueno, ¿no? Porque nos da presencia como colegio profesional en nuestra comunidad. Y quiero recalcar también lo que ha dicho Ronald, muy interesante, porque no esperemos terminar la carrera en el caso de los jóvenes de sociología para integrarnos en el mundo del académico profesional, ¿no? Sino que desde ahora ya hay que sentirnos comprometidos con ella y trabajar, apostar por lo que es la sociología. Hoy día vengo a compartir con ustedes la primera sesión, la primera clase de lo que hemos denominado metodología, algunos aspectos metodológicos de la investigación social, ¿no? Desde el punto de partida del título, dice bien claro algunos aspectos metodológicos. Vamos a centrarnos en algunos aspectos que, lógicamente, si queremos avanzar con mayor profundidad en el tema de investigación, luego habría que desagregarlo, pues, en diversos puntos en la que se profundice mucho más cada uno de estos aspectos, ¿no? Mi objetivo central es básicamente motivarlos, encaminarlos por despertar ese interés por la investigación, porque muchas veces, pues, los jóvenes estudiantes sienten un enorme temor por lo que se denomina investigación, ¿no? Sobre todo cuando le dicen, cuando termines la carrera vas a tener que hacer una tesis para obtener tu título, y muchos ahí empiezan a tener temor sobre ello, ¿no? Entonces, hoy, el día de hoy, la sesión de hoy, vamos a trabajar algunos aspectos relacionados básicamente sobre lo que es la investigación, sobre algunos mitos que se han construido también sobre la investigación, motivarlos, encaminarlos por este mundo tan maravilloso de la investigación. Y avanzaremos brevemente la primera parte de lo que es de cómo se va encontrando el problema de la investigación, que luego nos va a interesar trabajar en una tesis, en una investigación de cualquier otro nivel académico, ¿no? Y a partir de la segunda sesión ya trabajaremos paso a paso, detenidamente, cómo se lleva a cabo una investigación, básicamente de carácter cuantitativo, porque si no abarcaríamos demasiados aspectos que no nos llevaría pues a acabar nunca esta jornada del curso que se ha planificado, ¿no? Entonces, permítanme compartir mi diapositiva, ¿ya? Para poder trabajar con ustedes. Quiero que ustedes me digan si es que... Perfecto. Entonces, ahí pueden ver ustedes colocado los logos de algunas instituciones básicas, sello que es la institución organizadora, el Colegio Sociólogo del Perú a través del Colegio Regional Lima Provincia, que está auspiciando este curso, nuestra Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que es la institución a la cual pertenecemos la mayoría de nosotros, no sé si habrá de repente también personas ajenas a la Faustino, a nuestra universidad, pero creo que la gran mayoría estamos, pues, formamos parte de nuestra alma mater, ¿no? La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Y hacia la parte derecha de la pantalla he colocado el logo que identifica a mi cuenta de YouTube, donde encontramos siempre una serie de videos sobre conferencias, algunas charlas, entrevistas, conversatorios, y que este video, la grabación de hoy y las siguientes también se van a encontrar luego para aquellos que de repente por uno u otro motivo no pueden estar presentes durante toda la hora que vamos a trabajar, ¿no? O algunos que se han justificado también para el día de hoy no poder asistir, ¿verdad? Entonces, eso se va a figurar ahí, va a estar ahí, y ustedes lo van a poder visualizar
en cuanto tengan pues la oportunidad de ingresar a esta cuenta de YouTube, ¿no? Que está siempre al alcance de ustedes. No pretendo que mi cuenta de YouTube sea un espacio solo de reflexión, de investigación, no tiene esa característica, sino que en realidad ahí van a encontrar una serie de reflexiones sobre diversos temas muy variados que de una u otra manera me motivan a reflexionar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, estábamos hablando de las fiestas patrias, el bicentenario, y se me ocurrió hacer una reflexión sobre cómo vivimos nosotros nuestra peruanidad, ¿no? O si es correcto hablar de peruano o hablar de perucho, como algunos tienden a distorsionar este término y que se empieza a popularizar poco a poco, ¿no? Y indicando por qué es correcto o no es correcto utilizar uno u otro término. En fin, hay una serie de reflexiones que ahí pueden encontrar. La teoría de la complejidad, que es algo que también hoy utilizamos mucho. En fin, ¿no? Bueno, en la siguiente imagen, la siguiente diapositiva, nosotros empezamos por preguntarnos qué es la investigación. Es la primera pregunta que aquí nos formulamos nosotros, porque, como decía hace un instante, siempre pues corremos ese riesgo de que cuando uno ingresa a la universidad y empieza a estudiar, hay ese temor por la investigación, ¿no? Como dicen algunos amigos, el gran cuco del estudiante universitario es realizar investigación. Y eso no hay que tomarlo así, ¿no? Yo decía siempre, ese es un gran mito, eso de creer de que hay que tenerle miedo a la investigación. Entonces, ¿qué es la investigación? Primero hay que entender que es un conjunto de procesos sistemáticos. Eso que debe quedar claro. Es decir, cuando dice un conjunto de procesos sistemáticos, significa que es un conjunto de pasos ordenados, con coherencia. Siempre recuerdo yo una frase de Mario Bunge en su libro La ciencia, su método y su filosofía. En una de las características de la ciencia, Mario Bunge dice lo siguiente, ¿no? Dice, el científico no tantea en la oscuridad, sabe lo que busca y cómo encontrarlo. No tantea en la oscuridad, sabe lo que busca y cómo encontrarlo. Quiere decir que el científico utiliza un método, ¿no? Un conjunto de pasos ordenados, coherentes, sistematizados, ¿no? Que además tienen un sustento científico. Entonces, eso es, en la investigación hacemos eso, seguimos un conjunto de pasos dependiendo del diseño de investigación, dependiendo ya del tipo de investigación, la profundidad de la investigación, esto puede cambiar de una u otra manera, pero no tanteamos en la oscuridad, siempre estamos orientados por un método, por un conjunto de pasos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera idea central que nosotros debemos tener claro en esta primera clase, ¿no? O sea, investigar es seguir un conjunto de pasos ordenados. Entonces, y ese conjunto de pasos ordenados, coherentes, sistematizados, nosotros lo vamos adquiriendo con la experiencia en la vida universitaria, a través de los diversos cursos, vamos aprendiendo a través de la lectura permanente, y lo que hacemos luego es llevarlo a la práctica. Bueno, no hay que tener el temor de luego esto llevarlo a la práctica para conocer diversos problemas que se presentan en la realidad. Pero no solamente basta conseguir ese proceso ordenado, coherente, sistematizado, ¿no? Sino que además también la investigación nos invita a ser críticos, ¿ya? Nos invita a ser críticos, porque esa es la labor de nosotros, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. No podemos quedarnos solo con describir hechos, sino que además también tenemos que analizar hechos, ¿ya? Cuando yo investigo algo de manera ordenada, coherente, siguiendo un conjunto de pasos, luego debo también pues, ser crítico, analítico de estos datos, de estos hechos, de esta información que yo encuentro, ¿no? O sea, ¿qué significa todo este conjunto de datos que tengo a la mano y que estoy mostrando al público lector, ¿no? Entonces, que tengo que ser crítico de esa realidad problemática que voy a investigar. Y como dice ahí, no solamente sistemático, crítico, sino que a la vez también es empírico. No empírico en el sentido, podría malinterpretarse, no en el sentido de que es empírico porque es superficial, ¿no? Que se queda con la experiencia de conocer una realidad y punto. No, sino que empírico porque toda investigación requiere de datos de la realidad, ¿ya? Requiere de información de la realidad. O sea, nos lleva a un trabajo de campo, ¿no? O sea, no podemos hacer investigación sentados en ¿no? en una oficina. Tenemos que ir al campo, entrar en contacto con las personas,
como le decimos nosotros en las ciencias sociales, con los actores sociales, ¿no? Que pueden ser de diversos tipos, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo voy a investigar. Pueden ser niños, pueden ser mujeres, puede ser una zona, la población de una zona urbano marginal, pueden ser también de repente un conjunto de emprendedores, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cuál es el problema, el tema que yo voy a escoger para investigar. Pero siempre lo lleva a obtener datos, a obtener información. Y eso lo hace tener pues el carácter de que la investigación adquiere un carácter empírico, ¿no? Porque es un acercamiento a la realidad para obtener datos, información de esa realidad. Y como dice ahí, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema, ¿no? O sea, porque yo siempre cuando voy a investigar, tengo que yo tener muy preciso cuál es el problema que voy a estudiar, cuál es el fenómeno que voy a estudiar. Los que estudian sociología podrían decir cuál es el hecho social que voy a investigar, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que yo cuando investigo entro en contacto con la realidad. ¿Ya? Recuerden una cosa para empezar este curso. Los problemas de investigación, porque yo tengo que encontrar problemas en la investigación para poder avanzar, ¿sí? Luego hablaremos sobre eso, sobre qué es el problema realmente y cómo detecto problemas, pero los problemas que yo investigo en mi tesis, en una monografía, en cualquier investigación, sobre todo en la tesis, no parten de un deseo subjetivo, no surgen de algo que yo simplemente esta noche soñé y digo mañana desperté con una idea y digo esto voy a investigar. Tienen que estar en relación con la realidad. O sea, es el mundo objetivo, la realidad, la sociedad, en nuestro caso, lo que finalmente determina la existencia de los problemas de investigación. ¿Mm? Muchas veces, jóvenes, me ha pasado a mí que algunos jóvenes estudiantes se acercan y me dicen, profesor, quiero hacer mi tesis, quiero hacer una investigación sobre, a ver si me ocurre, sobre madres adolescentes. Y yo les digo, muy bien, qué bien, me parece bien. ¿Y en dónde lo vas a hacer? Y me dicen, estoy pensando hacerlo en tal sitio. Por ejemplo, eso está muy mal, ¿no? Estoy pensando hacerlo. O sea, la idea vino a su mente, ¿no? El deseo subjetivo de investigar sobre ese tema porque de repente ha leído mucho sobre eso, pero no ha contrastado con la realidad. O sea, estoy pensando hacerlo en Manzanares y de repente investigue en Manzanares y gasta una serie de recursos, de tiempo, investigar y encuentra que no existen madres adolescentes. Entonces, la realidad dice que no hay, ¿no? Vamos a imaginar así. Entonces, hay que, si bien es cierto, muchas veces las ideas van surgiendo, los temas van surgiendo en nosotros por la lectura que tenemos, la múltiple lectura de cursos, de libros, ¿no? De textos, sobre determinados temas, van surgiendo, pero luego eso tengo que contrastarlo con la realidad, y es la realidad finalmente lo que me dice, ah, ya, muy bien, sí, he encontrado que en este lugar existen madres adolescentes, pero de acuerdo a la lectura, yo leí esto y aquí encuentro estas características, estos elementos. Y esto es lo que yo voy a investigar, lo que existe aquí en esta realidad concreta. En otras palabras, es la realidad la que finalmente determina qué es lo que yo debo investigar. Los problemas de investigación están en la realidad, no están en el mundo subjetivo de las personas. No es que yo tengo un sueño y yo sobre eso voy a investigar, ¿no? Si coincide tu sueño con la realidad, en buena hora, pero es finalmente la realidad lo que determina la existencia de los problemas de investigación. ¿No? Eso, primer punto, ¿no? La siguiente diapositiva, la siguiente, nos habla sobre los mitos sobre la investigación, ¿ya? Sobre los mitos. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Yo empezando esta jornada, este conversatorio con ustedes, yo les decía de que muchas veces pues, se han creado cierto temor sobre lo que es realmente la investigación, ¿no? Y que efectivamente se han formado mitos sobre ella. Y cuando hablo sobre mito de la investigación, me refiero básicamente a lo que son verdades a media, ¿no? Incluso podríamos decir que los mitos tienen pues, el equivalente a ese tipo de leyendas urbanas, ¿no? Que se construyen y se difunden y mucha gente lo empieza a difundir por todos lados, pero no obedecen a la realidad. Lo mismo ocurre con la investigación. En todo caso, no es una leyenda urbana, pero es una leyenda universitaria, el hecho de que la investigación, pues, tiene algunos mitos. ¿No? Eso, hay que acabar con esos mitos, no hay que tenerle miedo a la investigación. Uno de los principales mitos, o en todo caso el primer mito que hay que acabar, que hay que romper con ello, es que es aquel que dice que la investigación es sumamente complicada y difícil. ¿No?
O sea, que la investigación solo pueden realizarlo aquellos que tienen una amplia preparación, aquellos que se han pasado leyendo muchísimo, estudiando muchísimo, para poder llegar a grados académicos muy altos y por lo tanto son los únicos llamados a realizar investigación, ¿no? Y es además tan complicado que la investigación pues solo obedece al hombre que ya es considerado pues un científico, ¿no? Entonces solo el hombre de ciencia es quien realiza investigación, ¿no? Entonces eso pues un poco eh, crea temor en el estudiante universitario. La vida universitaria es muy hermosa, jóvenes. Los que están en el primer ciclo todavía no han tenido la suerte de compartir los espacios del campus universitario, de conversar en los pasadizos sobre diversos temas, porque ahí también van surgiendo las ideas de investigación, pero quienes están en ciclos superiores ya tienen esa experiencia de lo que es vivir y convivir ¿no? en la universidad, en los espacios universitarios, ¿no? Y entienden por ello mismo también que la investigación, pues, no es un proceso complicado, no es un proceso difícil, requiere mucha participación, mucha responsabilidad, mucha disciplina, eso sí. O sea, tú necesitas ser una persona, un joven estudiante universitario muy disciplinado para hacer investigación, pero que el proceso sea difícil, no. Requiere compromiso, responsabilidad, seriedad con lo que estás investigando también, pero no es difícil. O sea, tú puedes adquirir estas competencias de realizar una investigación de carácter académica sobre un sustento, una base profesional y científica, si tú quieres, pero no hay que temerle a la investigación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que nosotros tenemos la capacidad para poder ir adquiriendo estas competencias que nos permitan llevar a cabo una investigación de carácter académica, ¿no? En la vida universitaria. Eh, Llegaremos un momento, todos los que están aquí escuchándome, a realizar la tesis, otros que lo están haciendo, pero ya en este proceso mismo de su formación universitaria, están haciendo alguna monografía, están realizando por ahí de repente algún artículo. Entonces, de repente el profesor le dice, quiero que me redactes un ensayo, cosas por el estilo. Son tipos de trabajos académicos en la universidad. Y ya corresponden de una u otra forma a realizar pues una investigación, porque la investigación hay de diversos tipos, no es una sola. Y aquí me detengo sobre algo también, que yo siempre lo resalto cada vez que hablo de estos temas. Y lo voy a decir con una frase bien sencilla. La frase que yo siempre menciono cuando hablo de investigación es la siguiente. En investigación nadie ha dicho la última palabra. ¿De acuerdo? En investigación nadie ha dicho la última palabra. Tú lees 20 libros de metodología y te vas a encontrar con que ahí en esos 20 libros, por lo menos mínimamente, encuentras 5 propuestas, 6 propuestas diferentes y hasta concepciones diferentes, miradas diferentes de cómo realizar una investigación. Imagínate si conversas tú con 4 o 5 profesores de metodología de investigación. También van a tener su propia mirada, en algunas cosas coinciden, lógicamente es así, ¿sí? Pero hay cosas en las cuales va a diferenciar y va a cambiar también la mirada de cómo entender el proceso de investigación. Es que hay muchas formas. Nadie ha dicho la última palabra en investigación. Solo la experiencia misma te lleva a mejorar tu propio proceso de investigación. Lo demás, los autores, los libros, los textos nos aconsejan, nos orientan, pero nosotros a través de la misma práctica de investigación es lo que vamos finalmente adquiriendo esa experiencia y vamos diseñando nuestras propias formas, nuestros propios procesos de realizar una investigación. ¿De acuerdo? Entonces, no, eso yo siempre he dicho, ¿no? Nadie ha dicho la última palabra de investigación. Siempre hay cosas nuevas que van surgiendo, como todo en la vida, van surgiendo cosas nuevas, teorías nuevas, enfoques nuevos. Hasta hace menos de 20 años atrás, en el Perú, en las ciencias sociales, nadie quería hablar de metodología de la investigación cualitativa, ¿no? O sea, nadie quería hablar de eso, ¿ya? Recuerdo que éramos aquí, al menos en la escuela de sociología, no pasábamos de 2 profesores que constantemente hablábamos de esos temas, pero aquí todavía se creía de que solo lo cuantitativo, cuando tú medías un dato, era hacer ciencia, ¿no? Solo eso era lo científico. Hoy, en cambio, se convirtió en una tendencia también en Faustino, y en buena hora, eso hay que aplaudirlo,
de que hay que investigar también bajo la mirada cualitativa, ¿no? Cosa que antes se rechazaba rotundamente. Entonces, vamos jóvenes, el primer gran mito que hay que romper, que hay que terminar, es que la investigación es sumamente complicada y difícil. Eso es falso, ¿sí? Todos, sin excepción, tenemos la posibilidad de ir adquiriendo esas competencias, de ir capacitándonos más para poder realizar investigación en nuestra vida universitaria. El segundo gran mito es que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad, ¿no? O sea, cuando se habla de investigación, muchos están pensando, en primer lugar, están pensando en laboratorios, ¿no? Entonces, se imaginan inmediatamente un científico con su lente, su guardapolvo blanco y haciendo algún tipo de análisis de algunos frascos con algunos contenidos y haciendo mezclas y creen que la vida de la investigación científica solo corresponde a ese ámbito, ¿no? Por lo tanto, la vida cotidiana, la realidad misma que vivimos en el día a día, no tiene nada que ver con la investigación. Eso también es totalmente falso. ¿Mm? Recuerden que si estamos hablando nosotros de ciencias sociales, y aquí están presentes alumnos de las 3 carreras de ciencias sociales, entonces nuestro principal laboratorio, ¿sí? Nuestro laboratorio es justamente la sociedad. Y en la sociedad interactuamos los seres humanos. Entonces nosotros tenemos un laboratorio muy amplio y mucho más complejo todavía que ese otro laboratorio que muchos imaginamos en el mundo científico, ¿no? ¿Mm? Porque la sociedad es muy compleja y los individuos muy complejos cuando interactuamos de tantas formas y vamos construyendo tantas manifestaciones que justamente es lo que nosotros tenemos que investigar. ¿Mm? Entonces, si investigamos, por ejemplo, en el caso si hay alumnos de ciencia de la comunicación, si quieren investigar algo sobre lo que son las estrategias de marketing diseñadas por los emprendedores en el contexto de la pandemia, eso es parte de la vida cotidiana, ¿sí? En el mundo cotidiano están estos emprendedores que diariamente difunden nuevas formas de venta de sus productos, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, es parte de nuestra vida cotidiana porque todos nosotros hoy estamos inmersos en ese mundo, ¿sí? En ese mundo de las redes sociales, en ese mundo en el cual constantemente nos comunicamos, sobre todo a consecuencia, con mayor razón, de esta pandemia, ¿no? Entonces, es parte de ello. Ni hablar si hay un alumno de trabajo social y quiere investigar sobre el impacto que tiene en la población X, la aplicación de un programa social, ¿no? Entonces, están en la vida cotidiana. Entonces, queremos ver cómo las madres de un programa reaccionan, se benefician, no se benefician, en fin, sobre ello, ¿no? Entonces, está en la vida cotidiana, está en la realidad. Y ni qué decir de nosotros, ¿no? Los sociólogos, ¿no? Entonces trabajamos, buscamos información sobre lo que es la delincuencia, sobre lo que es la drogadicción, la prostitución, como anomias sociales, en fin, tantos otros, el tema del impacto en cuanto a algunas actividades que tienen que ver con el medio ambiente, tantos otros temas, ¿no? O de repente el tema de las migraciones, cómo se va construyendo una nueva cultura en el migrante, y todo eso es parte de la vida cotidiana, porque justamente en el mundo cotidiano nosotros vamos viendo cómo se van dando todos estos fenómenos. Entonces, el segundo gran mito de que la investigación no tiene nada que ver con la vida cotidiana, con la realidad, y que obedece evidentemente a un campo de laboratorio bajo 4 paredes, ¿no? A los únicos que llamamos científicos de esa manera, eso es totalmente falso, ¿no? La vida cotidiana, el mundo cotidiano, la realidad es nuestro gran laboratorio en el cual encontramos diversos problemas para realizar investigación. ¿Mm? ¿Y por qué es necesario que el estudiante aprenda a investigar? O sea, ¿por qué es necesario que ustedes estén aquí, por ejemplo, en este horario escuchándome a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que aprendas a realizar investigación. En primer lugar, porque uno de los grandes pilares de la vida universitaria es la investigación. No puede haber universidad sin investigación. O sea, todos los actores comprometidos en el desarrollo de la universidad estamos obligados a realizar investigación. ¿Mm? Obligados en el sentido mismo del compromiso profesional. Todos nosotros. O sea, no podemos mantenernos al margen de la investigación. No hay universidad sin investigación. Como no hay universidad también si no hay proyección social, ¿no? ¿Mm? La universidad siempre tiene que estar dirigiéndose a la comunidad, aportando a la comunidad. Son aspectos básicos, pilares básicos de una universidad. Entonces, en este caso,
el estudiante universitario pues tiene que aprender a investigar además, porque vivimos también en un mundo globalizado que nos lleva a una alta competencia. Cada vez la competencia es más y más fuerte en la vida profesional. Y quienes triunfan en la vida profesional son aquellos que van también desarrollando más y más competencias y capacidades que le permita pues ser competitivo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eso requerimos hoy, aprender a investigar porque, miren ustedes, en cualquier campo profesional o laboral que ustedes ocupen de las diversas carreras profesionales que están presentes esta noche, siempre van a tener que investigar. O sea, yo no puedo, por ejemplo, hacer una propuesta en la institución que me ha contratado si antes no conozco cuál es la problemática de esa población con la que voy a trabajar, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico. Y hacer un diagnóstico es hacer una investigación, es investigar. Yo no puedo, de repente, alguien de comunicación, yo no puedo plantearme estrategia de marketing si no conozco, por ejemplo, esa población a la cual yo me dirijo con mi producto o mi servicio, ¿no? ¿Cómo le llaman en marketing? Ese segmento, ¿no? ¿A qué segmento me dirijo yo y quiénes son? Por ejemplo, yo digo, no, mi producto o mi servicio está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años. Muy bien, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus preferencias, sus gustos? Y eso también es hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, una investigación de mercado, ¿no? Entonces, en realidad, el estudiante de hoy tiene que aprender a hacer investigación, está obligado a hacer investigación. Ya lo dije primero porque es un estudiante universitario y la universidad, ¿no? El estudiar, el ser parte de la universidad, ya nos convierte a nosotros en actores sumamente vinculados, directamente vinculados a la investigación. No hay universidad sin investigación. ¿Sí? Y segundo, y lo dije porque vivimos en un mundo competitivo en el que hay que fortalecer ese tipo de capacidades, ¿no? De hacer investigación, porque eso es justamente el mundo profesional, ¿no? Investigar permanentemente, ¿no? En realidad, jóvenes, si nosotros hasta en la vida cotidiana investigamos permanentemente, o sea, si nosotros nos damos cuenta y reflexionamos así de manera muy sencilla, constantemente estamos investigando. Yo quiero seguir quiero capacitarme, conocer algo más. Por ejemplo, el Colegio de Sociólogos ofrece un diplomado sobre gestión, ¿no? Gestión pública. Pero para yo saber sobre gestión pública y qué instituciones brindan ese curso, tengo que investigar, ¿cierto? O sea, es parte del quehacer humano mismo, hasta en los aspectos más sencillos, ¿no? De repente por ahí ustedes que son jovencitos, se sienten atraídos por una chica o un chico, inmediatamente no le dicen sí, te acepto, ¿no? Investigan algo, quién es, qué hace, qué se dedica, mira, tiene los mismos gustos que yo, ¿no? Tenemos muchas coincidencias, muy bien, nos puede ir muy bien. Entonces, investigas algo. Siempre la investigación es permanente en el ser humano, con mayor razón, pues, en la vida universitaria, ¿no? Con mayor razón. Y aquí esto me hace recordar algo. Algo que yo decía hace muchos años, cuando todavía era muy joven, y empezaba en la docencia universitaria. Yo empecé a enseñar cuando tenía 22, 23 años como jefe de práctica, ¿ya? Y yo recuerdo mucho que en esa época yo decía dos cosas. Decía que el investigador tiene que tener dos cualidades muy importantes, ¿no? El primero es la curiosidad. El primero es la curiosidad. O sea, tú no puedes ser investigador si no eres curioso, le decía yo, ¿no? Y entonces algunos se reían, ¿no? Porque yo les decía, si ustedes se dan cuenta en la vida cotidiana, el curioso siempre se mete en problemas. Sí, profe, tienen razón, me decían mis alumnos. El curioso siempre encuentra problemas, se mete en problemas. Bueno, pues en investigación también nos sirve la curiosidad, porque solamente si eres curioso, si despiertas la curiosidad en tu forma de ver el mundo, vas a encontrar problemas de investigación. Donde otros no encuentran problemas de investigación, tú sí lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque justamente la curiosidad te lleva a despertar eso, ¿no? A decir, mira, este es un problema, esto puedo investigar. Y los que no tienen esa cualidad no se dan cuenta que ese problema está ya ante sus ojos y simplemente lo dejan pasar por alto, ¿no? Es como cuando tú pasas por la plaza de armas como alumno de ciencias sociales y ves un grupo de niños que trabajan pues ilustrando zapatos, ¿no? Y empiezas a observarlos. Otra persona no ve ningún problema y tú estás viendo ahí un problema de investigación, ¿no? Mira cómo se relacionan a esos niños. Mira, escuché que un niño silbó y el otro le respondió a la esquina. Mira, entre silbidos hay un código de mensaje, ¿no? Se están comunicando algo a través de silbido. En fin, tantas cosas que tú observas porque tu curiosidad te llevó a encontrar justamente eso. Entonces, recuerden, la curiosidad
Es una primera cualidad que debe reunir quien se inicia en el mundo de la investigación. Y la segunda cualidad, y esto no lo dice ningún texto, ningún autor, simplemente lo decía a partir justamente de lo que yo veía en la vida cotidiana y lo relacionaba con la investigación. Y la otra cualidad que tienes que cultivar, ¿no?, es que es la búsqueda de la verdad, pues, ¿no? Es la búsqueda de la verdad. Porque si la primera cualidad te lleva a encontrar problemas, la segunda cualidad, la búsqueda de la verdad, te lleva a encontrarle una explicación a ese problema. ¿Mm? Solo aquel que busca la verdad tiene la posibilidad de encontrar una respuesta a los problemas que puede observar, ¿no? O que observe en la realidad. Entonces, esas dos cosas son importantes cultivarlo. Son dos cualidades que debe tener todo estudiante que se inicie en el mundo de la investigación. ¿Mm? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son? La curiosidad y la búsqueda de la verdad. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver un cuadro que se titula Enfoques de investigación. Y en esta parte nos vamos a detener de repente gran parte de esta noche. ¿Ya? Vamos a verlo, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Ya? Esos dos enfoques vamos a ver. Voy a explicarlo de manera muy sencilla para poder entender por qué ambos enfoques, y también hay un tercero que es el mixto, ¿ya?, se pueden utilizar para realizar investigación. Ya yo decía hace un instante de que por lo general en nuestra universidad, hasta hoy incluso, el 99% de las tesis están bajo el enfoque cuantitativo, ¿no? El restante 1% es una investigación mixta y no veo investigaciones cualitativas. Sin embargo, hay estos enfoques, ¿no? Algunos creen de que el enfoque mixto no existe, ¿no? Nunca puede, eso de hablar de enfoque mixto, dicen algunos, es decir, cosas sin sentido, porque lo cuantitativo y lo cualitativo son dos enfoques irreconciliables. Por lo tanto, no puede haber un mixto, pues no puede haber un enfoque que los integre. Eso es absurdo, dicen algunos. Algunos autores, hablo de autores, de algunos textos, algunos libros dicen eso. Bueno, pero en la práctica, cuando tú vas a investigar y te vas a la práctica, te das cuenta que sí puedes conciliarlo, pues, sí puede haber un enfoque mixto, ya sí hay mixtos, se queman la cabeza de que no hay. Por ejemplo, yo puedo hacer una tesis con un primer capítulo en la cual tengo datos estadísticos y eso lo hace cuantitativo, pero la segunda parte tiene algunas entrevistas en profundidad y eso lo hace cualitativo. O de repente tengo un primer capítulo a manera de diagnóstico en base a observaciones, eso lo hace cualitativo. Y finalmente la segunda parte de mi tesis tiene datos estadísticos recogidos a través de una encuesta para explicar bien el problema que se presenta en esa realidad, y eso lo hace cuantitativo. Entonces, en esos casos hablamos de un enfoque mixto. O sea, en la realidad sí se dan, ¿ya? Sí se dan. Lo que pasa es que muchas veces cuando algunos autores dicen que lo cuantitativo y lo cualitativo son irreconciliables, se van por el lado, pues, epistemológico, ¿no? Un poco por el lado más del debate entre si existe o no relación entre el número y la palabra, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso del número y la palabra? Lo que ocurre muchas veces es que entonces, yo decía que hay pues dos enfoques, ¿no? Lo cualitativo y lo cualitativo, y hay un tercer enfoque que algunos llaman el mixto y que algunos cuestionan este enfoque, ¿no? Dicen que ese enfoque no existe, en fin, ¿no? Bueno, vamos por partes. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? ¿Qué características tiene el enfoque cuantitativo? Primero que tiene un planteamiento, pues sus planteamientos son acotados, ¿no? Es decir, hay un orden estricto, lineal en el proceso de la investigación. Quiero que me entiendan esto. En el enfoque cuantitativo de la investigación, el proceso que sigue es un proceso lineal, ¿ya? Donde no puedes tú pasar saltearte uno de los pasos de su diseño, ¿ya? De lo que uno de los pasos que están ya diseñados, valga la redundancia, para realizar la investigación. No puedes saltar, tienes que pasar de manera ordenada, coherente. Sus planteamientos son acotados, están ordenados, ¿ya? Eso primero, ¿no? En cambio, con el enfoque cualitativo encontramos otras cosas, ¿no? Aquí encontramos que es básicamente sus pasos están relacionados de manera lineal, sigue uno tras otro, ¿ya? Segundo, que mide fenómenos.
El enfoque cuantitativo está muy ligado pues a la estadística. Por lo tanto, utiliza una medición de los hechos, de los fenómenos. Siempre que tú utilizas datos cuantitativos, me refiero numéricos, estás hablando entonces de este enfoque, ¿no? ¿Mm? Todo aquello que tú puedes además estadísticamente presentarlo. Por ejemplo, cuando tú realizas una investigación utilizando pues encuestas, ¿no? ¿Mm? O cuando también tú haces una investigación utilizando los datos del censo. Entonces ahí estás hablando dentro de un enfoque cuantitativo, porque estás midiendo, estás tú estadísticamente midiendo los datos. ¿No? En todo enfoque cuantitativo siempre hay una prueba de hipótesis. Siempre el enfoque cuantitativo te obliga a plantearte una hipótesis. ¿No? O sea, eso es fundamental. O sea, las hipótesis tienen que ver con respuestas anticipadas a la pregunta que tú has formulado. Si tú dices, ¿cuáles son las causas de tal cosa? Entonces tu hipótesis, las causas de tal cosa están relacionadas a tal cosa, ¿no? Es decir, es un supuesto, una respuesta anticipada antes que tú realices la investigación. Claro, pero te lo has planteado esa hipótesis a partir de dos cosas, ¿no? A partir de la lectura que tiene de una teoría, del marco teórico, ¿no? Que tienes tú, y también del acercamiento a esa realidad. Entonces tienes que demostrar tu hipótesis, ¿no? Utiliza pruebas de hipótesis, hasta qué punto se cumple o no se cumple. Pruebas las teorías también, porque te has planteado, hay una serie de teorías que enfocan tu investigación, y a través de este proceso tú vas a poder decir si esto ocurre o no ocurre, ¿no? ¿Se da o no se da? Sus procesos son pues, deductivo, secuencial, probatorio y analiza la realidad objetiva, ¿no? Tiende siempre la investigación cuantitativa, tiende siempre a no dejar de lado la generalidad, ¿eh? O sea, ver siempre lo que ocurre en el contexto. Cuando hablemos del problema, eso lo vamos a explicar mucho más ahí. En cambio, lo cualitativo ve más lo particular, ¿no? Entonces, por eso justamente tiende a darse y secuencial, porque ya lo dije, sigue sus pasos, ¿no? ¿Mm? Tienes que probar, demostrar que estos datos son reales, que se cumplen a través de fórmulas estadísticas, ¿no? Y lógicamente llegas a tu nivel de análisis de la realidad, ¿no? ¿Qué bondades tiene? Una gran bondad es que es la generalización de sus resultados. A diferencia del enfoque cualitativo, que es más micro, o sea, pequeño, en sociología se habla mucho de la microsociología y de la macrosociología, ¿sí? Para lo demás les explico un poco. Lo macro tiene que ver con fenómenos mucho más grandes socialmente hablando. Por ejemplo, yo podría hacer una investigación cuantitativa sobre, sobre la delincuencia, incidencia de la delincuencia en la ciudad de Huacho, ¿no? Cómo ha ido creciendo, cuántos, ¿no? Cifras, ¿no? Datos estadísticos, qué tipo de acciones delincuenciales se están presentando, en fin, ¿no? Todo estadísticamente, ¿no? Y eso lo hace más macro, ¿no? En cambio, si yo hago una cuestión más micro, puedo decir de repente, algunas características de la subcultura delincuencial en Huacho, ¿no? O sea, cómo piensa, cómo actúa el delincuente, más micro. ¿Mm? Y además, si se dan cuenta, no utilizo ahí aspectos, datos estadísticos, sino que entro a otro tipo de características de investigación. ¿Mm? Hoy día yo, y bueno, y en todo el curso voy a mencionar cosas muy generales de lo cualitativo, ¿ya? Pero me voy a centrar más en lo cualitativo, ¿ya? Por una cuestión muy simple, ¿no? No podría terminarlo todo, ¿ya? Entonces, eso se da dentro de la investigación cualitativa, siempre hay esa generalización de los resultados, porque si yo investigo entonces sobre la incidencia de la delincuencia en Huacho y llego a encontrar ciertos resultados, esos resultados a los cuales yo llego con mi investigación, luego yo podría generalizarlo, aplicarlo, para poder explicar también el fenómeno delincuencial en otras ciudades con características muy similares a Huacho. Entonces, las propuestas que pueden surgir sobre el tema de la problemática delincuencial en Huacho, a lo mejor también podrían servir pues, para poder solucionar el problema delincuencial en Barranca, en Paramonga, en Batimilca, en Chancay, en Guaral, ¿no? Con ciertas particularidades quizás, pero hay aspectos muy generales que se pueden pues, llevar ahí a hacer extensivo este conjunto de alternativas de solución, ¿no?
Eso es una de las grandes bondades que tiene lo cuantitativo, ¿no? Cosa que no lo tiene lo cualitativo. Hay un control sobre los fenómenos, ¿no? Hay un control, sí, porque tú tienes como investigador, tú tienes ahí una serie de variables. Las variables son las características que tú vas a estudiar, ¿ya? Del fenómeno a estudiar. Por ejemplo, si yo digo incidencia de la delincuencia, entonces la incidencia es una variable y tengo el control porque permanentemente voy a estudiar, voy a agregarle más información, más datos, alimento la información de datos en función a cuántos casos delincuenciales más se van presentando, ¿no? Entonces, y si digo, si mi otra variable es tipo de acciones delincuenciales, igual manera, tengo un control sobre esa variable porque voy a seguir alimentando la información, qué tipo de acciones delincuenciales se van registrando en la ciudad de Huacho, ¿no? Por lo tanto, hay precisión en el dato, toda vez que lo mido estadísticamente y puedo decir tanto por ciento presentan ello, tanto por ciento lo otro, hay precisión, ¿sí? Hay réplica, porque luego lo puedo yo aplicar esto en otros contextos, y hay predicción, porque teniendo una información estadística, puedo llegar a decir que si esto ocurre hoy, a futuro, esta incidencia puede darse en tal magnitud, ¿no? De no hacer nada. Entonces, tú puedes predecir hechos, predecir cómo se puede presentar a futuro esta situación problemática, ¿no? Toda vez que tienes ahí la posibilidad de hacer proyecciones estadísticas. Es como cuando uno hace una investigación sobre la población en el Perú, como es en el caso de los censos, que también es cuantitativo. Finalmente, el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, ustedes saben que los censos son cada 10 años. Entonces, cuando ya está en el año 5, el año 6, después del censo, ¿qué es lo que hace? Hace, pues, predicciones, ¿no? Lo que hace es decir cuánto hemos crecido, ¿no? ¿Por qué? Porque toma en cuenta el promedio de crecimiento anterior a ese periodo censal y eso lo va agregando. Y entonces puede decir, haciendo un pronóstico, que la población en Huacho o en el Perú va creciendo en tal ritmo, ¿no? Eso es lo que permite hacer los enfoques cuantitativos de investigación, porque al tener la información estadística, vuelvo a repetir, entonces también puede hacer proyecciones estadísticas. El enfoque cualitativo, como características, primero, sus planteamientos son más abiertos, ¿ya? O sea, van enfocándose en función a lo que vas encontrando. Tu diseño, el diseño de la investigación cualitativa no es cerrado, ¿no? No es como el cualitativo que ya te aprobaron tu plan de tesis, se cierra ahí porque esto es lo que tú planteaste, ¿no? Lo cualitativo se va alimentando en el mismo proceso. O sea, cuando tú haces un diseño de investigación cualitativo, en el mismo proceso de trabajo de campo, esta puede ir modificándose. Tú entras a la investigación con una idea y puedes culminar con otra. Entonces, por eso dice, se va planteando, son más abiertos, ¿no? Se básicamente en ambientes naturales. Se conduce en ambientes naturales porque en una investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, entras en un contacto mucho más cercano con las personas. Entras en un contacto mucho más cercano con los actores sociales. Si tú, por ejemplo, te acercaste a un sujeto de la investigación durante 15 minutos para poder encuestarlo en lo cuantitativo, en lo cualitativo, vas a tener un mayor acercamiento con ese grupo social, porque incluso puede llegar al extremo de tener participación en sus actividades, ¿no? Dependiendo también el método que utilizas, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias sociales han aportado muchísimo los antropólogos, dejándonos un método llamado el método etnográfico, donde nosotros entramos en contacto con algún grupo. Por ejemplo, yo quiero investigar, a ver, se me ocurre, yo quiero investigar a los jóvenes pandilleros hinchas de la U, ¿no? Entonces voy a la trinchera norte, ¿sí? Pero no quiero utilizar lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Y lo cualitativo, entonces, no es encuestarlo, sino a través de las etnografías, lo que hago es empezar a tener participación con este grupo. Me convierto en un hincha más, en un integrante más de la trinchera norte, para desde adentro poder conocerlo mejor. Y entonces entiendo su forma de pensar, entiendo su forma de vivir. Por eso dice, es más, se conduce en ambientes naturales, en la misma realidad de los hechos, de manera más precisa. O de repente, si tú quieres conocer cómo viven los ayánicas, los chipivos, ¿no? Los machirengas, en fin, ¿no? O sea, es mucho más cercano a los actores sociales, a diferencia del enfoque cualitativo, ¿no? Los significados se extraen de los datos.
aquí no cuenta el número, cuenta la palabra, cuenta lo que dice la persona. Por ejemplo, cuando yo lo entrevisto, grabo la entrevista, cuando yo recurro a lo que es la historia de vida, grabo su historia de vida, y de su historia de vida y de la entrevista, lo que yo voy deduciendo es alguna información que yo lo convierto en un dato para poder hacer el análisis. ¿Mm? Por lo tanto, no se fundamenta en estadística, ¿no? También lo cualitativo sí se fundamenta en estadístico. Sus procesos son inductivos, ¿no? Básicamente le interesa la parte, digamos, no lo general, sino básicamente la parte, digamos, de particular, ¿no? Estudia fenómenos micro, ¿no? Es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal, ¿no? O sea, no sigue un proceso lineal, sino que se va incluso retroalimentando permanentemente conforme avance en la investigación. Cuando dice analiza múltiples realidades subjetivas, porque entra más en el mundo de la subjetividad de las personas. ¿Ya? No se refiere, quiero que quede claro, he leído por ahí algunos textos que confunden ello. Los críticos del enfoque cualitativo dicen, el enfoque cualitativo es objetivo y lo cualitativo es subjetivo. No es tanto así, o sea, subjetivo en el sentido de que recurre a la subjetividad de las personas, es otra cosa. Por ejemplo, yo recurro a lo que tú me dices, si yo investigo a ti como grupo social, yo recurro a lo que tú me dices sobre qué es lo que piensas y sientes sobre un hecho determinado. ¿Mm? Entonces, ahí está la subjetividad. Pero mi análisis es subjetivo, pues. Mi análisis, no hay, es más, yo podría decir que no hay análisis más subjetivo que un enfoque cualitativo, incluso que más número de lo cualitativo, porque el número es frío. El número me da el dato, nada más, me dice cuántos hay, cuántos no hay, pero lo cualitativo me lleva a un nivel en la cual incluso yo llego pues a analizar la información, los símbolos, ¿no? Los significados de lo que la persona está manifestando. Bueno, yo no sé, a veces me va a ganar el tiempo con todo esto, pero en todo caso yo lo cualitativo, vuelvo a repetir, no lo quiero profundizar, ¿ya? Procesos. Inductivo, bueno, ya está. Bondades. Profundidad, hay una profundidad de significados, ¿ya? Porque justamente le doy un significado, un valor al significado de las palabras, los símbolos, lo que dice la persona. Hay una amplitud porque tengo que analizar mucho lo que ellos me han manifestado. ¿Mm? Hay una riqueza interpretativa, ¿no? O sea, yo debo saber interpretar lo que las personas piensan, sienten y dicen, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí entran pues las historias de vida, los relatos, las observaciones, las entrevistas en profundidad, ¿eh? La observación participante, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos, ¿ya? Y contextualiza el fenómeno, ¿no? Bueno, ¿ya? Vamos por acá. Vamos a la diapositiva que dice proyectos de investigación, ¿ya? Proyectos de investigación. Entonces, en los proyectos de investigación siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Porque al final de cuentas, jóvenes, a ver, para ubicarnos, en términos muy generales, para ubicarnos, la investigación tiene tres grandes etapas, ¿ya? Tres grandes etapas. Vamos a sintetizarlo, ¿verdad? Lógicamente que luego se subdivide, ¿no? Por eso aparecen le he puesto una serie de etapas que a veces nos asusta a nosotros, ¿no? Pero así, de manera muy general, hay tres grandes etapas en la investigación. ¿Mm? La primera etapa es lo que podríamos llamarle nosotros la etapa de la planificación de la investigación. Vamos a planificar la investigación. ¿Mm? Y entonces, esa etapa de planificación de la investigación puede recibir diferentes nombres, pues. Por ejemplo, algunos le llaman proyecto de investigación. Si estás haciendo tu tesis, le llaman plan de tesis, ¿no? Tres etapas, ¿ya? Que luego se desagregan y por eso lo hace mucho más complicado, con más ramas, que es claro que es necesario entenderlo, comprenderlo para aplicarlo, pero en general son tres grandes etapas. La primera etapa es la parte, digamos, de la planificación, ¿no? O sea, yo planifico mi investigación, que recibe, decía yo, diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, le decía que cuando hablamos de una tesis, recibe el nombre de plan de tesis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una investigación en cualquier otro nivel, hablo de un proyecto de investigación. El plan de tesis, al final de cuentas, es un proyecto de investigación también, pero bajo una perspectiva más de estar direccionado hacia algo, ¿no? La obtención del título profesional, ¿no? Entonces, por ese motivo se llama plan de tesis.
En salud, yo le decía que muchos utilizan el concepto de protocolo de investigación, ¿ya? Claro que si revisamos libros, encontramos que le dan diferentes definiciones, que dicen que el protocolo tiene esa estructura, mientras que el proyecto tiene esta estructura, el plan de tesis depende de cada universidad, de otra estructura, otros dicen no, entonces tienden a cambiar, ¿no? Pero en general, todos esto corresponden a qué? Corresponde a una etapa de planificación. Entonces, lo que hago es planificar. Ahí me respondo diversas preguntas, ¿no? Preguntas como qué, el qué voy a investigar, dónde voy a investigar, cuándo voy a investigar, para qué voy a investigar, por qué voy a investigar. Las preguntas de qué, dónde, cuándo, por qué, para qué, justamente corresponde pues a la etapa de la planificación. ¿Qué voy a investigar? ¿Cuál es el problema que yo quiero investigar, no? ¿Por qué voy a investigar? ¿No? O sea, la importancia, ¿no? ¿Para qué voy a investigar? Mis objetivos, ¿para qué es importante? No, mis objetivos, ¿para qué sí? La finalidad. ¿Sí? Y en fin, ¿no? O sea, cada respuesta a esa pregunta forma parte de mi etapa de planificación, donde yo planifico mi investigación. La segunda etapa tiene que ver con la aplicación. O sea, ya planifiqué, vamos ahora al campo, bueno, ¿ya? Lo cual no quiere decir que en la primera parte no he ido al campo, ¿eh? Sí, tiene que haber un acercamiento para tener yo contacto con esa, plantear bien mi proyecto, mi plan de tesis, o mi protocolo de investigación, como quieran, ¿ya? Pero en la segunda parte, en la parte ya de la ejecución, ¿sí? Lo que yo voy es hacer el trabajo de campo, ¿no? Recoger la información, ¿ya? Recoger todos los datos que yo requiero. Y la tercera fase es la fase de la descripción, análisis y presentación del trabajo, ¿no? De la información, ¿ya? El informe final de la investigación, la tesis, lo que estoy haciendo, ¿no es acuerdo? Entonces, hay tres grandes momentos, ¿no? La primera parte, en la que tiene mucho que ver mi lectura, mi conocimiento de la realidad, ¿sí? Mi acercamiento a ella. La segunda, full trabajo de campo. Y la tercera, regreso ya para analizar, aplicar todo el procedimiento metodológico de la estadística, hacer mediciones, redactar, analizar, elaborar tablas estadísticas, gráficos, ¿no? Gráficos, en fin, toda esa parte, ¿no? Entonces, eso son las tres grandes etapas, ¿no? Ideas que se deben tener. Primero, ayudar a resolver problemáticas. En toda investigación, hay que tener claro que yo investigo para poder ayudar a resolver un problema, una situación problemática. Finalmente, miren, cuando uno hace una investigación, por ejemplo, de tesis, a veces uno dice, el asesor siempre dice, mira, tú no pretendes resolver, lo que tú pretendes es explicar. Ahí también mucho depende del nivel de investigación. ¿Qué vas a hacer? Vas a describir un problema o vas a explicar un problema, pero no vas a solucionarlo. Claro, pero lo que pasa es que desde que tú ya explicas un problema, estás contribuyendo a la solución del problema. A eso me refiero, ¿sí? Por eso cuando uno dice, profesor, yo quiero hacer una tesis sobre propuesta de tal cosa, sobre esto, no, cuidado, ¿no? O sea, ya estás en un nivel mayor. Para pregrado, lo que tú básicamente es explicar una situación problemática, pero ya estás sugiriendo propuestas, soluciones, porque el solo hecho de ya explicar un problema, lo que hace es despertar para la iniciativa para poder solucionar los problemas que se van presentando, ¿no? ¿Ya? Aportas enfoques y tú aportas con ello también nuevos conocimientos porque cuestionas teorías, cuestionas enfoques, enriqueces con tu mayor datos estadísticos, dependiendo de la investigación, en fin, ¿no? Genera interrogantes. Tú te has planteado una interrogante para investigar, pero a través de la investigación misma vas a encontrar que van a surgiendo nuevas y nuevas interrogantes. Por eso que incluso muchas veces de una investigación luego surgen ideas, interrogantes para futuras investigaciones. Uno se acerca a una realidad para investiga, hace tu tesis y después dice, oye, aquí encontré esto lo voy a investigar luego para mi maestría, mi doctorado, en fin, ¿no? De esa misma realidad, porque van surgiendo interrogantes. Además, hay que tomar en cuenta que los proyectos de investigación deben ser pues novedosas, deben ser alentadoras, ¿no? Deben ser emocionantes, inspiradoras, ¿no? Siempre hay que buscar que que la investigación, en primer lugar, pues sea novedoso, ¿no? Que no se ha investigado antes sobre ello, o en todo caso se ha investigado, pero en otra realidad, pues, ¿no?
que debe alentar a la investigación, que debe alentar al investigador a decir, mira, esto me motiva a avanzar, ¿no? Me alienta. Es emocionante porque además yo me siento bien con esta investigación, con este tema. Sobre todo jóvenes, cuando se trata de la tesis, no hay nada más emocionante, porque tú tienes la libertad de elegir el tema, ¿no? Todavía cuando uno está en la etapa de estudio del pregrado, muchas veces en muchas asignaturas te dejan algunas investigaciones, algunos temas, por sorteo, qué sé yo, pero la tesis es lo más apasionante porque tú lo investigas porque simplemente encuentras ese gusto de querer investigar esos temas, ¿no? Entonces, yo le decía, las fuentes de investigación son variadas, ¿no? De las experiencias académicas, de cursos, seminarios, eventos, los materiales escritos como diversos libros, ¿no? Los materiales audiovisuales que uno encuentra, las teorías, ¿no? Las conversaciones, el internet, en fin, todos ellos nos permite esto, acercarnos a la realidad. ¿Mm? Pero cuando nos acercamos a la realidad, podemos acercarnos de tres formas, pues. De una forma objetiva, o sea, con datos que pueden ser cuantificables, y eso me lleva a un enfoque cuantitativo, me puede llevar a acercarme a una realidad de la subjetividad, no en el sentido que hago un estudio subjetivo, ¿eh? Sino en el sentido de que recurro a la subjetividad de los actores, de las personas, y eso me lleva a un enfoque cualitativo. La diferencia es que aquí, por ejemplo, yo lo encuesto y aquí yo lo entrevisto. Es distinto, ¿no? O sea, aquí él me dice, me da el dato matemático que yo luego lo voy a procesar y lo presento estadísticamente. Aquí él me da su palabra, lo que dice, lo que piensa, lo que siente. Entonces, recurrimos nosotros al mundo de la subjetividad de la persona, ¿no? Y hay un tercer espacio de realidad, que es la intersubjetividad, donde ambas, las dos primeras, se combinan. Y a eso le llamamos el enfoque mixto de la investigación, ¿ya? Entonces, bien, vamos a quedarnos aquí, una hora de clase, ¿ya? La próxima clase vamos a entrar con mayor precisión en otros elementos ya propios de lo que es el proceso mismo de la investigación, desde cómo se formula un problema, los objetivos y todo el proceso mismo de la investigación. ¿Mm? Bien.